Cordial saludo. En esta actividad se desarrolla la fase 3 donde se retoman unas teorías y unos factores que inciden en la orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, que esto ya ha venido desde hace mucho tiempo y hay algunos representantes que hacen mención y han permitido pues abordar en el sistema educativo estas teorías. La primera es la teoría conductista, representada por Bandura, Watson y Pavlov, son los autores que se retomaron, donde se tiene el concepto de que se parte de esa fijación y manejo de una serie de objetivos, es decir, el alcance de sus objetivos, esa es la finalidad. Estos objetivos se manejan en un proceso de aprendizaje en el cual es instruccional y se permite la adquisición de conocimientos, partiendo de las conductas que han sido observadas. Asimismo, se desarrolla un proceso de aprendizaje en el cual se construyen conocimientos desde estímulos y respuestas hacia esa conducta que se desea alcanzar. El rol del profesor es que es un docente que instruye, como se ha dicho con anterioridad, a los sujetos mediante pues esos estímulos, ¿cierto? El estudiante tiene un rol pasivo que recibe los saberes que instruye pues el mismo docente, en el cual se dan unas interacciones entre el docente y el estudiante, donde se emplean técnicas y recursos en el que se lleva esa instrucción y el estudiante es un ser pasivo que recibe la información facilitada y el docente es la única fuente pues de información. Un proceso de transferencia o medición que se da desde la instrucción, lo que se observa de la conducta, la fijación de objetivos, seguido de los estímulos y respuestas, y luego se valora si se han alcanzado esos objetivos planteados. Desde la teoría constructivista se retoman autores como Brunner, Vygotsky y Piaget principalmente, que son los principales pues, representantes de esta teoría, donde se tiene el concepto de que se parte ese aprendizaje construido en el contexto a través de esa interacción del ser humano en la autorregulación, la reflexión y la experiencia, donde los nuevos conocimientos se construyen siendo adheridos a los conocimientos previos, ¿sí? Estos individuos pues toman situaciones y experiencias autónomas, también hay una participación con el entorno, son analíticos y responsables del propio aprendizaje. Desarrollan un razonamiento donde se parte esa creatividad y la solución que tienen para dar a los problemas en el contexto de manera individual y colaborativa. Se da un proceso de aprendizaje en el cual se parte esa interacción de los sujetos en los momentos. Ese aprendizaje es con el contexto, las experiencias, donde se tiene un conocimiento previo, se da una interacción y se construye un nuevo conocimiento. También caracterizado por esas etapas de descubrimiento. El rol del profesor es un orientador y mediador en la construcción de los nuevos conocimientos. El estudiante tiene un rol activo, más activo, donde construye su propio conocimiento, realiza exploraciones, indaga, es participativo de las acciones emprendidas, donde hay una interacción entre el docente y el estudiante, donde el orientador o docente facilita las herramientas al estudiante para que éste formule interrogantes, indague, explore, participe en el contexto y atienda sus necesidades e intereses. El proceso de transferencia o medición se da desde esa asimilación y acomodación de los conocimientos en estrecha participación con el contexto y las experiencias del aprendizaje, donde se parte entonces del conocimiento previo, esa interacción con el contexto, hay una estructura mental que se genera, ¿cierto? Y se genera un nuevo conocimiento. La evaluación es orientada a través de contenidos, experiencias y también en la construcción de ese nuevo conocimiento.
logrado, donde a diferencia de la conductista, la evaluación se parte de esa medición de las conductas y esas retroalimentaciones y las guías de apoyo, ¿cierto? Esa es en la parte de la teoría conductista, mientras que la constructivista parte ya de la construcción de nuevos conocimientos. Hacemos mención también de la teoría cognitiva, donde se retoman autores como Ausubel, Miller y Bandura. Se tiene el concepto de que es un desarrollo de habilidades cognitivas y estructuras mentales. Se parten de los significados, de los signos, las diferentes disciplinas que se logran establecer bajo ciertos conocimientos o contenidos sobre el mundo que rodea a los sujetos. El aprendizaje es evaluado desde la responsabilidad y la autoevaluación del crecimiento que ha obtenido el alumno. El profesor se permite en el aula de clase un proceso de aprendizaje en el cual se asimila una nueva información y se forman estructuras mentales donde se almacenan a través de la memoria los nuevos saberes. El profesor es un orientador y facilitador de ambientes de aprendizaje para la construcción de estructuras mentales. El estudiante es un ser activo también que interactúa en esas experiencias, almacena esa información a través de la memoria y elabora estructuras mentales, como se había dicho. Hay una interacción entre el estudiante y el docente, donde el docente es un facilitador y el estudiante es un ser activo, participativo, que genera nuevos aprendizajes a partir de estructuras o esquemas. Es un proceso de transferencia o medición en el cual se infiere que la información llega a la memoria, se elaboran estructuras mentales y se desarrollan habilidades en la práctica constante. Se evalúan desde la puesta de la práctica de las habilidades para dar solución a las situaciones o problemas de la vida cotidiana. Más que todo se centra en la parte cognitiva, en los saberes y significados o construcción de conceptos. Partimos entonces de las siguientes situaciones, las cuales se plantearon en esta actividad de la fase 3. La primera, pues hace alusión a un aprendizaje cognitivista. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje donde se organiza en grupos a los estudiantes y se entregan 3 preguntas a cada uno de estos, ¿no? Luego se parte de un trabajo colaborativo que desde la discusión, la preparación y justificación pues da respuesta a esos interrogantes sobre ejemplos de la vida para presentar argumentos que son evaluados desde los saberes construidos, generando una autoevaluación de lo realizado. Tenemos un rol del profesor donde él facilita pues esa estrategia de aprendizaje para asociar, y esa palabra es muy importante, asociar saberes, ¿sí?, que permiten ser evaluados. El estudiante toma un rol de hacer uso de esos conocimientos que posee y estructuras, ¿cierto?, para dar respuesta a esas preguntas y compartir sus respuestas o ejemplo a los compañeros. El docente y el estudiante tienen una interacción donde el docente crea la estrategia y el estudiante emplea esos conceptos e ideas para obtener una calificación final. Se lleva a cabo un proceso de transferencia o de medición donde se propone una calificación final desde respuestas emitidas y la evaluación de cada grupo. Tenemos una segunda situación en el cual se aborda el aprendizaje conductista, debido a que es un proceso de aprendizaje donde se propone una estrategia de implementación, un método de las caritas donde se parte de la recompensa al estudiante si hace un buen trabajo y también se quitan algunas que ha ganado desde ese comportamiento si lo hacen o lo hacen mal, ¿cierto? Partiendo siempre del comportamiento. El profesor pues es quien tiene el conocimiento y parte de un objetivo que es controlar la conducta que cumplen sus estudiantes de acuerdo a los deberes
y es una figura de autoridad. El rol del estudiante se centra en la obtención de recompensas mediante caritas y responder a esos estímulos propuestos. Hay una interacción entre el estudiante y el docente, donde el docente es la autoridad, como se ha dicho con anterioridad, encargado de modificar o moldear la conducta, y el estudiante responde a esos castigos o recompensas esperando priorizar en sus saberes individuales y obtenidos esas recompensas. Es un proceso de transferencia o medición, puesto que se parte de la valoración del desempeño, el aprendizaje individual, cumpliendo unas tareas y el comportamiento que tienen. En la situación 3 ya miramos otro tipo de teoría aplicada o estrategia de aprendizaje donde se parte de un aprendizaje constructivista. ¿Por qué? Porque a través de hacer uso de una hoja en blanco, colocar aquellas ideas que se le vienen en la mente al estudiante, luego realizar las lecturas asociadas al tema, es posible la interacción entre el aprendizaje previo y el nuevo aprendizaje, de tal manera que se construyen estructuras mentales y cuadros comparativos que facilitan la elaboración de conocimientos. El docente es un mediador y facilitador, debido a que propone un tema y a partir de ese tema brinda los recursos necesarios para construir los conocimientos. El rol del estudiante es un rol activo, participativo, donde hace uso tanto de sus conocimientos previos o experiencias previas para asociarlo con esa nueva lectura, que no es nuevo saber, relacionarlo con las prácticas y situaciones reales. Hay una interacción entre estudiante y docente donde el docente crea la estrategia pedagógica para desarrollar un tema específico, donde emplea los recursos y elementos que permiten lograr los objetivos propuestos. El estudiante hace uso de los saberes que posee, las situaciones para desarrollar nuevos conocimientos y elaborar los cuadros comparativos, generando ideas o ciertas interpretaciones y reflexiones sobre esas realidades. Es un proceso de transferencia o de medición. ¿Por qué? Porque se valora la construcción de los metaconceptos, la identificación de ideas centrales, la construcción de los cuadros significativos en el que se promueven las relaciones lógicas y los conceptos adquiridos. Muchísimas gracias, excelente noche.